Hay una frase que probablemente has escuchado más de una vez. Vivir solo enferma. O en su versión más suave, necesitas tener gente cerca. ¿No te da miedo quedarte así? Hoy vamos a explorar juntos por qué esa afirmación es incompleta. ¿Por qué mezcla dos cosas que la ciencia lleva décadas separando? ¿Y por qué entender esa diferencia cambia completamente la conversación? Porque no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Y la diferencia entre esas dos experiencias, aunque suenen casi idénticas, es total. Neurobiológicamente, psicológicamente y en lo que le pasa concretamente a tu cuerpo. Este video es para 3 personas. Si vives solo y disfrutas de esa vida, tu autonomía, tu paz, y cuando alguien te pregunta si te sientes solo, la respuesta honesta es: no, estoy bien. La ciencia tiene algo que confirmarte. Si vives solo y lo estás sufriendo, si hay domingos que pesan demasiado, si el silencio duele más de lo que descansa, vamos a explorar qué le está pasando exactamente a tu cuerpo y qué dice la investigación sobre los caminos que funcionan. Y si vives acompañado, con pareja, con familia, en una casa llena, pero algo de lo que describimos te suena conocido, también estás en el lugar correcto. Porque uno de los hallazgos más importantes de los últimos 20 años es que puedes compartir techo y mesa con alguien y ser neurobiológicamente tan solitario como quien vive completamente solo. El cerebro no registra quién hay en la casa, registra otra cosa. Eso es justo lo que vamos a descubrir. Vamos a explorar la diferencia entre solitud y soledad. Dos palabras que en español suenan casi iguales. Dos experiencias que la biología registra de maneras radicalmente distintas. Y al final de este recorrido, vas a saber en cuál de esos estados estás, qué significa eso para tu cuerpo y qué puedes hacer con esa información. Empecemos por el origen del mito. Porque el mito no es una invención. Durante las décadas de los 80 y 90, varios estudios longitudinales, estudios que siguen a miles de personas durante años, a veces décadas, encontraron una correlación estadística entre vivir solo y mayores tasas de mortalidad, enfermedades cardiovasculares y deterioro cognitivo. La correlación era real. Los datos existían. Y los medios hicieron exactamente lo que los medios hacen con los datos complejos. Lo simplificaron. Vivir solo mata. La soledad es tan peligrosa como fumar. Los solteros mueren antes. En nuestra cultura latina, esos titulares cayeron en un terreno ya preparado. Porque el familismo, esa idea profundamente arraigada de que la familia no es opcional, de que el éxito en la vida adulta se mide en parte por estar rodeado de los tuyos, ya decía lo mismo que los titulares, pero con otro lenguaje. Una persona sola es una persona que algo le falta. ¿Para qué tanto estudio y trabajo si vas a quedarte solo? La familia es lo único que de verdad importa. El problema no era la preocupación. El problema era la pregunta que nadie estaba haciendo. Esos estudios medían una sola cosa: si la persona vivía sola o no. Un dato objetivo, fácil de contar en un censo. Pero lo que no medían, porque es más difícil, porque requiere preguntar, porque requiere escuchar, era cómo se sentía esa persona respecto a su vida social. Si el tiempo a solas era elegido o impuesto. Si había conexiones significativas en algún lugar de su vida, aunque no fueran bajo el mismo techo. Y cuando los investigadores empezaron a hacer precisamente esa distinción, el panorama cambió completamente. John Cacioppo, de la Universidad de Chicago, uno de los científicos que más décadas dedicó al estudio de la soledad, analizó con su equipo los datos del Whitehall 2 Cohort, un estudio longitudinal con más de 2.000 participantes seguidos durante años. Y encontraron algo que reconfiguró el campo entero. No era el aislamiento físico objetivo el que predecía los problemas de salud.
era la percepción de aislamiento. Personas que vivían solas desde hacía 30 años y tenían una o dos conexiones significativas en sus vidas, una amiga de toda la vida, un hermano con quien hablaban de verdad, un hobby que los ponía en contacto con otros. Mostraban indicadores de salud comparables a personas casadas. Y personas que vivían en matrimonios de 4 décadas, que compartían la misma cama y la misma mesa con alguien todos los días, pero que se sentían incomprendidas, invisibles para su pareja, sin nadie que realmente las conociera por dentro. Esas personas mostraban los marcadores biológicos que los estudios asociaban con el aislamiento. El cerebro no cuenta cuántas personas hay en tu casa. El cerebro pregunta algo completamente diferente. Pregunta, ¿me siento seguro y conectado? Y esa distinción entre el hecho objetivo de cuánta gente hay alrededor y la experiencia subjetiva de si hay conexión real, es la diferencia central que vamos a explorar hoy. La ciencia tiene 2 nombres para estos 2 estados. El primero se llama en inglés solitude, solitud en español, el tiempo a solas elegido, enriquecedor, restaurador. Un estado con su propia neurobiología positiva y que la investigación describe como signo de madurez psicológica. El segundo se llama loneliness, soledad, el aislamiento percibido como doloroso, no deseado, que el cerebro procesa como amenaza biológica real. Misma palabra en el español cotidiano. 2 experiencias completamente distintas. Y más adelante en este recorrido, vamos a ver algo que quizás sea el hallazgo más sorprendente de toda esta investigación. Lo que la soledad dolorosa crónica le hace literalmente a la expresión de tus genes. Pero antes de llegar ahí, necesitamos entender por qué el cerebro distingue entre estos 2 estados de la manera en que lo hace. Vamos a hacer algo juntos antes de seguir. Quiero que pienses en 2 momentos. No tienen que ser perfectos. No tienen que ser los ejemplos más extremos de tu vida. Solo piensa en algo que se aproxime. El primer momento. Estás solo o sola, sin nadie alrededor. Y en ese momento hay algo que sientes como alivio. Tu espacio, tu ritmo. El placer de poder hacer exactamente lo que quieres sin consultar a nadie, sin adaptar el tiempo a nadie, sin mantener ningún papel que no sea el de ti mismo. El silencio que no pesa, sino que descansa. Quizás es el momento en que cierras la puerta de tu casa después de un día largo, y el simple hecho de estar en tu propio espacio ya es un tipo de respiro. O el domingo en que no tienes que ir a ningún lado, y eso te parece un regalo, no un problema. El segundo momento. Estás solo o sola. El escenario externo podría ser idéntico. La misma casa, el mismo silencio. Pero el silencio pesa diferente. Quizás desearías que el teléfono sonara. Quizás tienes la sensación vaga pero persistente de que el tiempo no avanza, de que estás esperando algo que no llega. O quizás es más específico. Hay algo que te pasó, algo que sientes, y no tienes a quién contárselo de verdad. No a alguien que realmente entienda. Y esa falta, esa ausencia de quien te conozca por dentro, tiene un sabor particular. Mismo escenario externo, 2 experiencias biológicamente distintas. ¿Por qué? El neurocientífico Stephen Porges, del Instituto Polivagal, lleva décadas investigando exactamente esta pregunta. ¿Cómo el sistema nervioso decide si un momento a solas es seguro o amenazante? Y uno de sus hallazgos más importantes es que esta decisión ocurre por debajo de la conciencia. El cerebro realiza constantemente lo que Porges llama neurocepción, una lectura del entorno y de nuestro estado interior que sucede antes de que pensemos en ella, antes de que podamos razonarla. Cuando tu sistema nervioso percibe el momento a solas como seguro, cuando la solitud es elegida, cuando hay en algún lugar de tu vida conexiones que te anclan, aunque no estén presentes en ese momento, activa lo que Porges llama el freno vagal. El nervio vago regula el corazón hacia abajo,
La respiración se hace más profunda. Los recursos metabólicos van hacia la restauración y el crecimiento. El cuerpo literalmente se permite bajar la guardia. Cuando el sistema nervioso percibe el aislamiento como amenaza, cuando detecta esa discrepancia entre la conexión que necesitas y la que tienes, sucede lo contrario. El sistema de alarma se activa, y lo que sigue de ahí tiene consecuencias concretas en tu biología, tu percepción del mundo social y, con el tiempo, en tu salud. Hay una analogía que me parece útil para entender por qué la diferencia no está en lo que hay afuera, sino en lo que el cuerpo percibe. Piensa en el hambre. El hambre no depende de cuánta comida hay en el refrigerador. Depende de si tu cuerpo siente que está siendo nutrido. Puedes tener la despensa llena y sentir hambre porque llevas 12 horas sin comer. Puedes tener la despensa casi vacía y no sentir hambre porque acabas de comer. La despensa y el hambre son cosas distintas. La sensación de conexión funciona de manera similar. No depende de cuántas personas hay en tu casa o cuántos contactos tienes en el teléfono. Depende de si tu sistema nervioso percibe que estás conectado a algo real. La presencia física y la conexión percibida son cosas distintas. Eso significa que el problema, cuando existe, no es vivir solo. Es la percepción de aislamiento. Y eso abre conversaciones completamente distintas sobre qué hacer con ello. Vamos a explorar los dos caminos, y vamos a empezar por el que la investigación llama solitud sana, porque es el menos explorado y el más malentendido. Camino 1. Solitud sana, el lado luminoso. La psicología de la solitud. En 1988, el psiquiatra Anthony Storr publicó un libro que fue, en su momento, casi una provocación académica. Storr era analista junguiano, había pasado décadas trabajando con pacientes y llegó a una conclusión que no encajaba con el paradigma dominante de su época. El psicoanálisis clásico ponía las relaciones interpersonales íntimas en el centro absoluto de la salud psicológica. La idea era sencilla: somos animales sociales y la salud viene de la conexión profunda con otros. Punto. Storr no discutía que la conexión importa. Lo que discutía era la parte que decía punto. Porque en su trabajo clínico había visto algo que no encajaba con esa teoría. Personas que vivían en solitud elegida, que pasaban tiempo considerable solas, que no tenían una pareja, que no buscaban el tipo de intimidad que la teoría decía que era necesaria, y que sin embargo estaban profunda y genuinamente bien. Creativas, con sentido de vida, equilibradas. Su libro se llama Solitude, A Return to the Self. Solitud, un regreso al propio ser. Y su argumento central es este: la capacidad de estar solo, de encontrar compañía y significado en la propia interioridad, es uno de los indicadores más claros de madurez psicológica. No el aislamiento patológico, no la incapacidad de conectar, sino la capacidad genuina de estar consigo mismo sin angustia, sin necesitar constantemente la validación externa para sentirse entero. Storr analizó a Beethoven, que era notoriamente huraño y pasaba periodos largos sin contacto social, y que compuso algunas de sus obras más profundas en ese aislamiento. A Kant, que jamás se casó, que vivía con una rutina casi monástica y que construyó uno de los edificios filosóficos más importantes de la historia occidental. A Beatrix Potter, que encontró su mundo creativo en el silencio de una granja. A Isaac Newton, que pasó 2 años en aislamiento forzado por una epidemia, y en esos 2 años desarrolló el cálculo, la teoría de la gravitación y la descomposición de la luz. Storr no los presentaba como excepciones raras, los presentaba como evidencia de algo que la teoría dominante estaba ignorando, que hay un tipo de trabajo interior, procesamiento, integración, creación, que solo puede ocurrir en solitud, que no es un déficit de conexión,
sino una forma distinta de nutrición. La distinción que me parece más útil de su trabajo es la diferencia entre dependencia y autonomía. La persona en dependencia emocional necesita a otros para sentirse bien consigo misma. Su bienestar está tercerizado. Depende de que alguien le confirme que vale, que existe, que está bien. La soledad le resulta intolerable no porque sea introvertida o extrovertida, eso es distinto, sino porque sin la presencia de otros pierde el acceso a sí misma. La persona con autonomía emocional, en el sentido que Storr usa el término, elige la conexión, la valora, la disfruta, pero no la necesita para funcionar. Puede estar sola sin que eso sea una amenaza, y puede estar acompañada sin perderse a sí misma en el proceso. Esto no es frialdad, no es arrogancia, es una forma particular de seguridad interna que, según Storr, se construye en parte precisamente en el tiempo a solas, en los momentos donde sintonizamos con nuestros propios impulsos, valores y necesidades sin la presión constante de lo que otros esperan de nosotros. Quizás reconoces eso. Quizás hay algo en ti que sabe, aunque pocas veces lo hayas articulado así, que el tiempo a solas no es tiempo perdido, que algo se reorganiza ahí, que regresas de esos momentos siendo más tú mismo. La investigación psicológica identifica 4 funciones concretas que cumple la solitud sana, y me parece importante nombrarlas porque cuando las conocemos, dejamos de vivirlas con culpa. La primera es el procesamiento emocional. Las experiencias que vivimos, las conversaciones difíciles, las decisiones complejas, las alegrías, los golpes, no se integran en el momento en que ocurren. Se integran después, en silencio, cuando el cerebro tiene espacio para digerirlas. Si ese espacio nunca llega, las experiencias se acumulan sin procesar. El tiempo a solas es cuando el cerebro convierte eventos en aprendizajes, en narrativa, en algo que ya puede llevarse con más ligereza. La segunda es la consolidación de identidad. En presencia de otros, inevitablemente habitamos roles. El amigo que escucha, el padre que tiene las respuestas, el colega que sabe, la madre que cuida. Esos roles son reales y valiosos, pero no son todo lo que somos. El tiempo a solas es cuando esos roles se disuelven y queda algo más fundamental. La pregunta de ¿quién soy yo cuando no estoy siendo nada para nadie? No una crisis existencial, sino un ancla. La tercera es la regulación emocional. Para muchas personas, y esto es especialmente importante para quienes son más introvertidas en su naturaleza, el contacto social continuo no es simplemente neutro, consume recursos. No porque la gente sea mala, sino porque mantener presencia social exige atención, adaptación, energía. El tiempo a solas es la recarga. No una huida del mundo, sino el reabastecimiento que permite volver a él de mejor manera. Y la cuarta, la más sorprendente cuando la ciencia la confirma, es la creatividad, que resulta tener una base neurobiológica muy concreta que vamos a explorar ahora. La neurobiología de la solitud. Hay una red en el cerebro que los neurocientíficos llaman la red neuronal por defecto, en inglés Default Mode Network, o DMN. Esta red, que incluye la corteza prefrontal medial, la corteza cingulada posterior y el lóbulo parietal inferior, se activa cuando el cerebro no está enfocado en ninguna tarea externa específica. Cuando miras por la ventana sin pensar en nada en particular. Cuando te duchas y la mente empieza a vagar. Cuando tienes un momento sin estímulos que demanden tu atención. Durante décadas, los neurocientíficos pensaron que esta red era simplemente el cerebro en modo descanso, que era el equivalente neurológico del ruido de fondo, que cuando no estábamos haciendo nada productivo, el cerebro simplemente producía interferencia. Estaban completamente equivocados. La red neuronal por defecto, cuando funciona bien, es el motor de algunos de los procesos más importantes que el cerebro humano realiza.
Investigadores de la Universidad de Arizona, Raffaelli y colaboradores, en un estudio de 2021 con 81 participantes que combinó técnicas de pensamiento en voz alta con resonancia magnética funcional, encontraron que las personas con mayor capacidad creativa mostraban algo distintivo en su DMN durante el tiempo a solas. Tenían una conectividad mayor entre la red neuronal por defecto y las redes de control cognitivo, específicamente la corteza prefrontal dorsolateral. En lenguaje más simple, en las personas que aprovechan bien su solitud, el cerebro puede dejar que los pensamientos fluyan libremente, saltar entre memorias, conectar ideas de ámbitos distintos, explorar posibilidades, sin quedar atrapado en ninguno de ellos. Hay asociación libre y también dirección. Pensamiento que explora sin perderse. Lo que los investigadores llaman internal mentation enriquecedora. El cerebro trabajando hacia adentro de manera productiva. Y aquí hay una diferencia que me parece central y que vamos a retomar cuando exploremos el otro camino. En solitud sana, la DMN hace exactamente ese trabajo. Consolida memoria, procesa emociones narrativamente, genera conexiones inesperadas entre ideas. El flujo de pensamiento es asociativo y exploratorio. En soledad dolorosa, lo veremos en detalle muy pronto, esa misma red produce algo completamente distinto: rumiación. Circuitos rígidos que repiten los mismos pensamientos. Reexperimentación de interacciones que salieron mal. Vigilancia constante de amenazas. El flujo de pensamiento queda atrapado, dando vueltas, sin llegar a ningún lado nuevo. Es la misma red neuronal. Dos usos radicalmente diferentes, determinados en gran parte por si el tiempo a solas es percibido como seguro o como amenaza. Hay una imagen que me ayuda a entender esta diferencia. Piensa en un disco duro de computadora. Si la computadora trabaja constantemente, procesando, respondiendo, nunca apagándose, llega un momento en que los archivos están fragmentados por todo el disco. La información está dispersa, el sistema se vuelve lento. Los técnicos tienen un proceso para resolver esto que se llama desfragmentar. El disco reorganiza todos los fragmentos dispersos, los ordena, los consolida. La computadora sale de ese proceso más rápida, más eficiente, más coherente. Pero para desfragmentar, la computadora necesita estar encendida sin estar haciendo otra cosa. El tiempo a solas, en solitud sana, es la desfragmentación del cerebro. El momento en que los fragmentos dispersos de experiencias, emociones y memorias del día, de la semana, del mes, del año, se reorganizan en algo coherente. Sin ese tiempo, el cerebro acumula sin procesar. Con ese tiempo, integra. Whitfield Gabrieli y Ford del MIT encontraron en sus estudios de resonancia magnética en estado de reposo que mientras la DMN es crucial para el autoconocimiento y la integración, su hiperactivación sin control está ligada a la infelicidad crónica. El secreto no es suprimir la DMN, es aprender a habitarla de manera que genere insight en lugar de rumiación. Y la solitud sana, con el tiempo, desarrolla exactamente esa capacidad. ¿Cómo sabes si lo que vives es solitud sana? Hay algunas señales. Disfrutas genuinamente tu tiempo a solas. No solo lo toleras, no solo lo soportas, sino que hay en él algo que genuinamente nutres o que te nutre. Tienes conexiones significativas en tu vida, aunque sean pocas. Y aquí la investigación es consistente. La calidad importa mucho más que la cantidad. Una conversación real a la semana, donde alguien te conoce, donde hay reciprocidad genuina, donde puedes decir lo que piensas sin calcular tanto, tiene más valor biológico que 10 interacciones superficiales. Regresas del tiempo solo con algo renovado, no más ansioso, no más vacío, con algo que se acomodó. Y el silencio en tu espacio, la mayor parte del tiempo, tiene más sabor a nutrimento que a peso.
Si reconociste esto en ti, hay algo que quiero decirte directamente. La ciencia te respalda. No hay nada que necesites cambiar. La solitud elegida, con conexiones significativas aunque sean pocas, es un estado psicológicamente maduro y neurobiológicamente sano. No eres una persona incompleta que le falta algo. Eres una persona que encontró una manera de habitar su propia vida que funciona. El resto de este recorrido te va a servir para entender qué está pasando en el otro estado y también para blindar el tuyo frente al estigma cultural que a veces intenta convencerte de que estás mal cuando no lo estás. Pero hay un umbral. Hay un punto donde la solitud sana puede convertirse en otra cosa. Y vamos a explorar exactamente dónde está ese punto, porque la diferencia entre los dos lados no siempre es obvia desde adentro. Camino 2. Soledad dolorosa cuando el sistema colapsa. Ahora vamos a explorar el otro estado. Y aquí la neurobiología cambia completamente. Cuando el tiempo a solas no es elegido. Cuando hay una discrepancia entre el nivel de conexión que deseas y el que tienes. Cuando el aislamiento no se siente como refugio, sino como prisión. Cuando el silencio no descansa, sino que acusa. La soledad dolorosa, la loneliness de la que habla la ciencia, no es simplemente sentirse un poco triste. No es estar de malas. Es un estado con biología específica, con marcadores medibles en sangre, con consecuencias que el cuerpo registra de maneras concretas. Y entender esos mecanismos hace algo importante. Te dice que lo que sientes no es debilidad de carácter ni exageración emocional. Es una respuesta biológica a algo que el cerebro interpreta como una amenaza real. Vamos a ver 4 mecanismos. Cada uno añade una capa de comprensión. El primer mecanismo. Dolor social igual a dolor físico. En 2003, Naomi Eisenberger, investigadora de la UCLA, diseñó un experimento que parece sencillo, pero que se volvió uno de los más citados en la neurociencia social. Los participantes estaban en un escáner de resonancia magnética y creían que estaban jugando en línea, con otras 2 personas, a un juego simple de lanzamiento de pelota virtual. Tirar la pelota, recibirla, tirársela a alguno de los otros 2. Un juego de niños. Lo que los participantes no sabían era que las otras personas eran un programa computacional y que en un momento determinado, ese programa comenzaría a excluirlos. Las otras 2 personas dejaban de pasarles la pelota. Solo jugaban entre sí. El participante quedaba fuera, observando. Nadie dijo nada. Nadie los rechazó con palabras. Solo dejaron de incluirlos en un juego de pelota digital, con avatares, que había durado menos de 10 minutos. Lo que el escáner mostró fue algo que incluso los investigadores no esperaban con esa consistencia. La corteza cingulada anterior dorsal, la de ACC, se activó. Y esta región del cerebro es exactamente la misma que se activa cuando experimentamos dolor físico. El cerebro no distingue entre el dolor de un golpe en el cuerpo y el dolor de la exclusión social. Usa el mismo sistema de alarma. Eisenberger publicó en 2016 un metaanálisis que integró los datos de 940 participantes en múltiples estudios y encontró que esta respuesta no es excepcional. Es consistente, proporcional a la intensidad de la angustia percibida y ocurre en personas de distintas culturas y edades. Si alguna vez te has sentido culpable por sufrir con la soledad, si alguna vez te has dicho, no debería afectarme tanto si no es nada físico, la respuesta de la ciencia es directa. Sí es físico. Literalmente, en el mismo lugar del cerebro donde se registra un golpe, se registra el rechazo social. El dolor que sientes no está en tu imaginación, está en tu biología. Un estudio del UK Biobank, con más de 8,000 participantes, encontró algo más. En personas con soledad crónica, la DACC y la corteza prefrontal ventrolateral mostraban reducción de volumen de materia gris.
La soledad dolorosa y sostenida en el tiempo no solo activa circuitos de dolor, eventualmente cambia la estructura física del cerebro encargada de regular las emociones. El segundo mecanismo: hipervigilancia y el sesgo de amenaza. Cuando la soledad dolorosa se vuelve crónica, algo más empieza a suceder. Algo que explica por qué la soledad puede ser tan difícil de salir desde adentro. John Cacioppo describió esto con mucha precisión. El cerebro solitario entra en lo que él llamaba modo de preservación bajo amenaza. ¿Qué significa eso en la práctica? La amígdala, esa estructura profunda del cerebro que funciona como detector de peligros, que se activa antes de que pensemos conscientemente en nada, entra en hipervigilancia. Empieza a buscar señales de amenaza social de manera constante, casi automática. Y aquí viene la consecuencia paradójica que Cacioppo documentó en sus estudios. Las personas que llevan mucho tiempo en soledad dolorosa desarrollan un sesgo perceptivo. Interpretan señales sociales neutras como señales hostiles. Una cara inexpresiva, no amigable, no fría, simplemente neutral, la leen como rechazo. Un mensaje que tarda unas horas en ser respondido genera la sensación de abandono. Una conversación que termina antes de lo esperado deja la sensación de haber dicho algo mal, de haber fallado en algo. La mirada de alguien en la calle que no sonríe se convierte en evidencia de algo. En los estudios de Cacioppo, esto era medible. En personas con soledad crónica, la amígdala se activaba más intensamente ante caras con expresión neutral, comparadas con personas que no estaban en ese estado. El cerebro estaba, literalmente, viendo amenaza donde no había ninguna. El sistema no está equivocado en querer protegerte. Está equivocado en lo que interpreta como peligro. Y esto crea una trampa de la que es muy difícil salir sin entender el mecanismo. La hipervigilancia hace que las interacciones sociales se vuelvan cargadas, agotadoras, llenas de posible rechazo. Y entonces la persona tiende a retirarse, a evitar, a preferir el aislamiento a exponerse a más dolor percibido. El sistema que tendría que buscar conexión empieza a evitar exactamente lo que necesita. Tal vez reconoces algo de esto. No porque seas paranoico o paranoica, sino porque meses de soledad no deseada pueden recalibrar la amígdala de esta manera. No es tu carácter, es tu biología respondiendo a una amenaza que el cerebro percibió como real. El tercer mecanismo: inflamaging y CTRA. Lo que la soledad le hace a tus genes. Llegamos al mecanismo más sorprendente, el que ningún titular de revista anticipaba cuando publicaban estudios sobre vivir solo. Steve Cole, investigador de la UCLA, se hizo una pregunta que nadie antes había investigado con rigurosidad. Si la soledad dolorosa es un estado de estrés biológico sostenido, ¿qué le está pasando a nivel genético? ¿Qué instrucciones le está dando el cerebro al cuerpo cuando lleva meses o años en ese estado? Para responderla, analizó 22.283 transcritos genéticos en leucocitos, los glóbulos blancos, las células del sistema inmune, comparando personas con aislamiento social crónico y personas socialmente integradas. Lo que encontró se llama CTRA, la respuesta transcripcional conservada a la adversidad. En las personas con soledad dolorosa crónica, la expresión genética en el sistema inmune cambiaba de manera sistemática en dos direcciones. Aumentaba, en más de un 30%, la expresión de genes proinflamatorios, particularmente moléculas que los investigadores llaman interleucina 1B e interleucina 6, señales químicas que activan inflamación. Y al mismo tiempo, disminuía drásticamente la expresión de genes antivirales, los que coordinan la defensa contra virus e infecciones. Hay una imagen que me ayuda a entender esto. Piensa en el sistema inmune como un ejército con dos tipos de unidades. Unas patrulla las fronteras del cuerpo, respondiendo a amenazas físicas inmediatas. Eso es la inflamación. Otras protegen el interior del territorio contra invasores microscópicos.
Eso es la respuesta antiviral. Con el patrón CTRA, es como si el ejército recibiera la orden de mover todas las unidades hacia las fronteras. Hay más inflamación, más activación de defensa inmediata. Pero el interior queda con mucho menos protección. ¿El resultado? Lo que los investigadores llaman inflammaging, inflamación crónica de bajo grado que el cuerpo mantiene de manera sostenida. Y ese estado de inflamación crónica está asociado, en estudios longitudinales, con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 y deterioro cognitivo. Julian Holt-Lunstad, de la Universidad Brigham Young, hizo el cálculo en un metaanálisis de 148 estudios con más de 3 millones de participantes. La soledad crónica aumenta el riesgo de mortalidad prematura en aproximadamente un 26 a 29%. La comparación que se volvió famosa en el campo. En impacto sobre la salud, la soledad crónica es comparable a fumar 15 cigarrillos por día. Quiero detenerme aquí porque sé que estos números pueden sonar alarmantes, y ese no es el objetivo. Lo que esta investigación muestra es la importancia de entender en qué estado estás, no de asumir que el simple hecho de vivir solo produce estos efectos. Recuerda lo que encontró Casiopo. Es la percepción, no el hecho objetivo. Personas que viven solas con conexiones significativas no muestran estos patrones. Y Cole encontró algo en un estudio posterior con 144 participantes que me parece fundamental para no salir de aquí con desesperanza. El bienestar eudaimónico. Tener un sentido de propósito claro, proyectos que importan, contribución a algo más grande que uno mismo. Puede revertir completamente el patrón CTRA, independientemente de si la persona vive sola o acompañada. La biología no es destino, pero sí es señal, y conocer la señal cambia lo que puedes hacer con ella. Hay un cuarto mecanismo que quiero explorar con ustedes, porque creo que es el menos hablado y el más reconocible para quienes lo viven. Tiffany Field, del Touch Research Institute de Miami, lleva décadas investigando algo que en inglés llama skin hunger, el hambre de piel, la necesidad biológica de contacto físico. Quiero aclarar algo antes de seguir, porque el término se presta a confusión. El hambre de piel no tiene ninguna relación con el deseo sexual. Son sistemas biológicos completamente separados. El deseo sexual pertenece al sistema hormonal y a la dopamina. El hambre de piel pertenece al sistema nervioso autónomo y a la oxitocina, la molécula de la conexión, el afecto y la calma. Estamos hablando del abrazo de un hijo, de la mano de un amigo, del contacto de quien cuida, no de erotismo, de algo más parecido al abrigo. No es metáfora, es fisiología. La piel tiene un tipo especial de fibras nerviosas llamadas fibras cetáctiles. Son distintas de las que registran presión o temperatura. Estas fibras están diseñadas específicamente para responder al contacto social suave. Una mano en el hombro, un abrazo, el contacto de una mano que toma la tuya. Y cuando se activan, envían señales directamente al nervio vago y disparan la producción de oxitocina, la molécula que el cerebro asocia con la conexión, la seguridad y la calma. Sin ese contacto, esas fibras permanecen sin activar. El cerebro los registra como ausencia, no como neutralidad, sino como falta de algo que esperaba encontrar. Field estudió esto durante el confinamiento por la pandemia, con 246 participantes. El 60% reportó sentirse privado de contacto físico, y esa privación se correlacionó significativamente con niveles más altos de ansiedad y síntomas depresivos. No porque el confinamiento fuera emocionalmente difícil en general, sino por la ausencia específica de tacto. Hay personas que viven solas y llevan meses o años sin que nadie las toque de verdad.
sin un abrazo que dure lo suficiente, sin la mano de alguien sobre el hombro, sin contacto que no sea transaccional. El cuerpo lleva ese registro, y a veces lo que parece angustia existencial o tristeza vaga tiene, en parte, esta raíz muy concreta: el sistema nervioso en hambre de piel. Esto importa porque tiene respuestas específicas, y vamos a llegar a ellas. Antes de hablar de herramientas, necesitamos nombrar algo que complica el cuadro para muchas personas en nuestra cultura. La investigación que vimos habla de la soledad como estado interno, percepción de aislamiento, discrepancia entre conexión deseada y conexión disponible. Pero hay un tercer tipo de dolor que puede coexistir con cualquiera de los dos estados que exploramos y que en el mundo latino tiene un peso particular. El dolor que viene no de cómo te sientes por dentro, sino de cómo te ven los demás. O más precisamente, de cómo empiezas a verte tú mismo a través de cómo te ven los demás. En México, el 87% de los hogares son familiares. La narrativa cultural dominante, reforzada en las reuniones, en las preguntas de tías y vecinos, en el imaginario de qué significa una vida bien vivida, vincula la madurez exitosa con estar rodeado de familia, con haber construido algo que incluye a otros, con no estar solo. Las 5.300.000 personas que viven solas en el país existen dentro de una estructura que todavía, en muchos contextos, ve ese estado como algo que necesita explicación, como un déficit, como una pérdida que hubo, o como una elección que estuvo equivocada desde el principio. ¿Cómo es que están solos? ¿Por qué no se casaron? ¿Sus hijos no los cuidan? ¿Qué pasó? Hay un estudio comparativo entre España y México, 691 adultos mayores de 60 años, medidos con una escala validada de soledad en adultos mayores, que encontró diferencias culturales significativas. Los mexicanos puntuaban más alto en lo que los investigadores llamaron soledad familiar. No necesariamente porque tuvieran menos contacto social que los españoles, sino porque la expectativa de que la familia debería estar presente de cierta manera era más intensa. El dolor no venía solo de la ausencia, venía de sentir que la ausencia era un juicio sobre ellos. Y aquí está la consecuencia que me parece más importante entender. El estigma social puede crear soledad dolorosa, donde biológicamente no existiría. Una persona que vive sola y está genuinamente bien, que tiene sus conexiones, su propósito, su paz, puede, con suficiente presión cultural sostenida, empezar a internalizar el mensaje: algo está mal en mí. No porque su experiencia interna lo indique, sino porque el mundo alrededor lo repite con suficiente consistencia. Y esa internalización, esa fractura entre estoy bien y debería no estar bien según lo que todos dicen, puede generar exactamente la percepción de inadecuación que activa los mecanismos que exploramos. El estigma no solo describe un problema, a veces lo manufactura. Para la persona en soledad dolorosa, el estigma añade una capa de vergüenza sobre el dolor. No solo duele estar solo, también duele sentir que estar solo es una prueba de que fallaste en algo fundamental. Y aunque no puedes cambiar la cultura de tu familia, ni los comentarios que van a llegar en la próxima reunión, sí puedes hacer esta distinción con más claridad. ¿Lo que siento viene de una necesidad real de conexión que no está siendo satisfecha? ¿O viene principalmente de creer que estoy incumpliendo un contrato social que quizás nunca elegí conscientemente? Los dos dolores son reales, pero tienen respuestas distintas. Vamos a hacer una pausa reflexiva. No te voy a dar un test clínico ni un cuestionario formal. La evaluación de tu estado emocional real pertenece a tu experiencia y, cuando es necesario, a un profesional. Pero hay señales que la investigación asocia con cada estado, y tomarse un momento para reconocerlas tiene valor. Piensa en las últimas semanas, no en un día excepcional.
Si eres de las personas para quienes el tiempo a solas es, en general, un espacio que disfrutas más de lo que evitas, que tienen una o dos personas en su vida con quienes pueden tener conversaciones reales, donde se sienten vistos sin tener que actuar, que cuando regresan de períodos de solitud hay algo más ordenado, más claro, que el silencio en su espacio generalmente nutre más de lo que pesa, y cuya respuesta honesta cuando alguien pregunta si se sienten solos es: no, estoy bien. Aunque quizás raramente lo digan en voz alta porque saben que no siempre es creído. Estás en solitud sana. Lo que exploramos en el Camino 1 describe tu estado. Si eres de las personas para quienes el tiempo a solas tiene con frecuencia un sabor de vacío que duele, que sienten que nadie los conoce realmente, aunque haya gente alrededor, para quienes ciertos momentos de la semana, los domingos, las noches, los días festivos, tienen un peso particular que va más allá del cansancio, que ruminan con frecuencia, que repasan conversaciones buscando qué salió mal, que tienen síntomas físicos sin causa médica clara, tensión, insomnio que no cede, una fatiga que no se va con dormir. Lo que exploramos en el Camino 2 describe algo de lo que vives, y tu cuerpo está pidiendo atención que merece. Algunas personas van a reconocerse claramente en uno de los dos. Otras van a sentir que transitan entre ambos según el momento, la estación del año, la etapa de vida. Eso también es válido. Lo importante no es clasificarse, sino entender qué necesita lo que se está viviendo. Herramientas según tu estado. Si estás en solitud sana. Si reconociste que estás bien, la pregunta que la investigación plantea no es ¿cómo cambio?, sino ¿cómo protejo y sostengo lo que tengo? Lo primero es lo que Casiopo llamaba la dosis de conexión. Su investigación encontró que no es la cantidad de interacciones lo que determina el bienestar, sino la profundidad de al menos algunas de ellas. Una sola conversación a la semana donde te sientes genuinamente conocido, donde hay reciprocidad real, donde dices lo que piensas y la otra persona lo recibe, hace más por tu biología que 20 intercambios superficiales. Si tienes esa conexión, cuídala. No la des por sentada porque parece sencilla. Lo segundo es el propósito. Cole encontró que el bienestar eudaimónico, el que viene de proyectos que importan, de contribución a algo más grande que uno mismo, revierte completamente los patrones de expresión genética que describimos. No es metáfora motivacional, es dato medible. Si tienes proyectos que te importan, si hay algo para lo que te levantas con genuino interés, eso está haciendo trabajo biológico real a tu favor. Lo tercero, y esto es quizás lo más práctico, es tener preparado un lenguaje que no se disculpa. Cuando llegue la presión social, la pregunta de cuándo te vas a casar o por qué no buscas más compañía, no necesitas ni una larga explicación ni una defensa elaborada. Estoy bien así. Es una respuesta completa. No hostil, no agresiva, simplemente completa. La ausencia de disculpa es en sí misma un acto de autorrespeto. Y lo cuarto es mantener conciencia del umbral. La solitud sana puede convertirse en soledad dolorosa ante una pérdida importante, un cambio de circunstancias, un periodo de estrés sostenido. No porque la persona haya hecho algo mal, sino porque el sistema nervioso responde a los cambios. Conocer las señales, el silencio que empieza a pesar donde antes descansaba, la rumiación que aparece donde antes había fluidez, permite actuar temprano. Si estás en soledad dolorosa, llegaste hasta aquí cargando algo real. No una incomodidad vaga, sino algo que ahora tiene nombre, tiene mecanismo, tiene biología. Y que la ciencia lo confirme, puede sentirse como dos cosas al mismo tiempo. Alivio. No era debilidad, era el cuerpo respondiendo. Y peso. Porque entender el fondo del problema no lo resuelve de inmediato.
Lo que sigue son intervenciones específicas que la investigación ha validado. Algunas requieren acompañamiento profesional. Otras puedes comenzar por tu cuenta. Ninguna promete resultados en una semana, pero son caminos reales, no principios abstractos. La amígdala hipervigilante que describimos en el camino 2 no se recalibra con buena voluntad. El patrón CTR a no se revierte decidiendo tener mejor actitud. El hambre de piel no desaparece con pensamiento positivo. Necesitan intervenciones específicas y la investigación tiene algunas que realmente funcionan. El hallazgo más importante del campo viene de Massey y colaboradores, que en 2011 publicaron el metaanálisis más comprensivo que existe sobre intervenciones para la soledad. Lo que encontraron fue contraintuitivo. Las intervenciones que simplemente aumentaban el número de contactos sociales, grupos de actividad, eventos sociales, más interacciones, no eran las más efectivas. A veces producían mejora a corto plazo, pero no sostenida. Lo que realmente funcionaba era algo diferente: trabajar los sesgos cognitivos que la soledad crónica instala. Esa tendencia de la amígdala hipervigilante a leer la neutralidad como rechazo, a interpretar la ambigüedad como amenaza. El protocolo que llamaron SOLUS, basado en terapia cognitivo-conductual, mostró efectos de entre 0,71 y 0,77, que en investigación clínica se consideran resultados robustos y sostenidos. ¿Qué significa eso en términos concretos? Que el trabajo no es principalmente conseguir más interacciones, es aprender a leerlas de manera diferente, a notar cuándo la amígdala está sobreinterpretando, a darte el espacio de no sacar conclusiones inmediatas de la ambigüedad social. Un profesional en terapia cognitivo-conductual puede guiar ese proceso de recalibración con mucha más precisión que cualquier otra cosa. Pero sé que no todos tienen acceso a psicoterapia en este momento, y hay algo que la investigación también muestra: que puedes empezar a regular el sistema nervioso que está en alerta sin necesitar interacción social, directamente, desde el cuerpo. Porges y otros investigadores del sistema nervioso autónomo han validado técnicas que activan el sistema parasimpático y bajan la activación de la amígdala. La más accesible, la respiración diafragmática. Inhalar contando 4 tiempos, exhalar contando 6 u 8. Ese desequilibrio, exhalar más largo que inhalar, activa el nervio vago de manera directa. Los estudios muestran reducción medible de cortisol en 15 minutos de práctica. El tarareo o canto suave, incluso sin letra, incluso en voz muy baja, produce vibración en las cuerdas vocales que transmite señal directamente al nervio vago a través de los músculos de la garganta. Es el mismo principio. Y la inmersión de la cara en agua fría durante 30 segundos activa lo que los investigadores llaman el reflejo de buceo, una respuesta evolutiva que reduce la frecuencia cardíaca y desactiva el sistema simpático casi de inmediato. Estas técnicas no reemplazan la conexión, no son la solución final, pero ayudan a regular el sistema que la soledad puso en alerta. Y desde ese estado más calmado, el mundo social se vuelve menos amenazante y más accesible. Es un primer paso real. La investigación de James Pennebaker, de la Universidad de Texas, añade algo que me parece sorprendente por su sencillez. 15 minutos de escritura sobre experiencias emocionalmente cargadas durante 3 o 4 días consecutivos reduce biomarcadores inflamatorios y mejora la función inmune de manera medible, con efectos que persisten semanas después. No es un diario de eventos. Es escribir sobre algo que pesa, con honestidad, sin editar, sin preocuparse por el estilo. Dejar que salga lo que hay. Los estudios han replicado esto en contextos muy distintos. El mecanismo parece ser que la escritura permite al cerebro hacer la narrativización que la soledad había interrumpido.
convertir experiencia en historia y en ese proceso integrarla. Y sobre el hambre de piel que describimos, Field encontró que el contacto con mascotas, perros, gatos, cualquier animal que responda al contacto, produce respuestas de oxitocina comparables al contacto humano. No idénticas, comparables. Los masajes terapéuticos, incluso en contexto profesional y sin carga emocional, activan las fibras cetáctiles que describimos. Y las mantas de peso, mantas con relleno que ejerce presión uniforme sobre el cuerpo, producen una estimulación táctil sostenida que el sistema nervioso registra como calmante. No son soluciones mágicas, son respuestas específicas a una necesidad biológica específica. Y una última intervención que la ciencia respalda con datos simples: el contacto con naturaleza. El estudio Urban Mind, con más de 1.575 evaluaciones en tiempo real de personas en su vida cotidiana, encontró que 10 a 20 minutos caminando en un entorno con vegetación son suficientes para desactivar la rumiación del ADM. No requiere un parque nacional, un jardín, una avenida arbolada, una plaza con árboles. El cerebro evolutivamente responde a ciertos patrones visuales y sensoriales de la naturaleza, reduciendo la activación del sistema de amenaza. Es el mecanismo de menor costo de acceso, con evidencia más reproducible. Si tienes acceso a psicoterapia, terapia cognitivo-conductual con foco en soledad es el enfoque con mayor evidencia. Vale buscar un profesional que lo conozca. Si no tienes acceso en este momento, regulación vagal, escritura terapéutica, contacto táctil alternativo y naturaleza son herramientas reales con evidencia real. No requieren dinero ni equipo especial. Y si tu tiempo y energía están muy limitados, 5 minutos de respiración diafragmática al día produce efectos medibles en variabilidad de frecuencia cardíaca, el marcador autonómico que indica que el sistema nervioso está bajando la guardia. Es el mínimo viable que la investigación respalda. Empezamos con un mito: vivir solo enferma. Y lo que descubrimos juntos es que ese mito mezclaba dos cosas completamente distintas bajo una misma etiqueta. La ciencia, cuando hizo la pregunta correcta, encontró algo diferente. Vivir solo no enferma. Sentirse crónicamente desconectado, sí. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Porque hay una pregunta que el cerebro hace constantemente sin que nos demos cuenta. No pregunta cuánta gente hay en la casa. No pregunta si tienes pareja, ni si tus hijos te visitan, ni si cumples con la forma que la cultura dice que debería tener tu vida. Pregunta algo mucho más simple y mucho más profundo. ¿Hay algo real aquí? Esa pregunta puede responderse desde la solitud más completa, si hay propósito, si hay conexión aunque sea en pequeñas dosis, si hay algo que importa. Y puede quedarse sin respuesta en la compañía más ruidosa, si todo es superficial. Lo que eso significa es que el camino no tiene una sola forma, que estar bien no depende de los metros cuadrados ni de cuántas personas comparten el espacio, que quien vive solo y está en paz tiene una biología que lo respalda, y que quien está sufriendo tiene una biología que explica ese sufrimiento y señales concretas de que hay salida. Empezamos preguntando si vivir solo enferma. La respuesta que encontramos juntos es más honesta y más generosa que la pregunta. Eso siempre vale la pena.